Entonces podcast. Entonces podcast. Entonces podcast. Bueno, gente, ¿todo bien? ¿Qué más? Capítulo 5 de Entonces Podcast. En esta ocasión tengo un invitado que hace una labor importante en la sociedad. Estoy hablando y vamos a hablar y vamos a conocer al concejal Julián Triana. Julián, entonces, ¿qué? ¿Todo bien? Bueno, entonces que hola, un saludo para todas y para todos. Muy feliz de estar hoy en este podcast, en este espacio. Gracias por invitarme. Es por ahí que hablan de cositas muy chéveres, entonces un placer para mí estar aquí hoy. Gracias, Julián, por aceptar la invitación. Entremos en materia. Tú eres actualmente uno de los concejales más jóvenes que tiene, digamos, el Consejo de Bogotá en la actualidad. Valga la redundancia. Sí, bueno, pues en general habría que decir varias cosas, ¿no? Lo Sí. primero que no es muy común que haya personas jóvenes en los lugares más importantes de la política. Esa es una cosa que habría que cambiar. Pero lo segundo, habría que decir que tampoco es que yo sea tan joven. O sea, lo que yo quisiera y uno de los propósitos, por supuesto, que tengo en la vida es que cada vez más personas más jóvenes puedan entrar a habitar la política. Yo tengo 30 años y con 30 años digamos que es muy difícil haber llegado al consejo, pero sobre todo además con 30 años ya ocupé un cargo de elección popular, ya fui 4 años edil, también uno de los ediles más jóvenes. Yo sí creo que deberíamos comenzar a motivar de que haya jóvenes pues que desde los 20 años puedan ser ediles, que a los 25 sean concejales, o sea, eso toca motivarlo, pero también uno tiene que ver cómo está escrita, por ejemplo, hoy la ley. La ley hoy, amigos, nos dice, por ejemplo, que un senador tiene que tener 30 años para poder ser senador, pero la misma ley nos dice que uno es joven hasta los 28 años. Luego, nosotros no tenemos senadores jóvenes hoy, como que la ley se va desmotivando también a los jóvenes a que participen en política y yo creo que esa es una de las cosas que habría que cambiar. Sí, me parece muy importante lo que dices porque hablando de motivaciones, ¿qué fue lo que te motivó a estar en cargos públicos y estar en la política en tu vida? ¿En tu vida has tenido figuras políticas, digamos, tus padres, tus abuelos, tu mamá, tu abuelita, algo así por el estilo? ¿O eres el primero o eres el segundo? ¿Cómo fue todo esto? No, yo soy el primero de mi familia que hace política, que entra a la política, que trabaja Ok. en lo público, que se postula para cargos de elección popular. El primero de mi familia pero yo creo que lo hago por varias cosas que sí salen de mi familia. Es decir, en mi familia nadie lo ha hecho, pero hay cosas que sí pasan en mi familia que me motivaron a mí a hacerlo. Como que, por ejemplo, leer libros. Mi abuelita, mi mamá, mujeres que leen muchos libros y yo por ellas comencé a leer libros y cuando yo comencé a leer libros, a mí se me comenzó como a sembrar una semilla de la curiosidad en la cabeza y solo quien lee libros es capaz de entender que otros mundos son posibles. O sea, yo creo eso, ¿no? Cuando yo leo libros y después además comienzo a leer libros sobre política y demás, entonces yo comienzo como a meterme en este cuento y me gusta. Me metí primero en el activismo, llegué al activismo por los libros además también, no, hacía tertulias y demás, pero luego llegó al activismo por los derechos de los animales, comenzó a protestar al frente de la Plaza de Toros La Macarena aquí de Bogotá Sí. cuando era la temporada taurina. Comenzó a conocer gente y comenzó, digamos, a salir a las marchas. Luego comienzo, antes de graduarme del colegio, a hacer mi trabajo de grado leyendo libros sobre historia colombiana y demás. Y me doy cuenta que este país necesitaba un cambio, o sea, o al menos que la idea que yo me había forjado era que el país necesitaba un cambio y comienzo a ser voluntario en campañas presidenciales, en campañas al Congreso, entro a la universidad para estudiar Derecho, con la idea además de que yo quería hacer política un día. Y en la universidad
Después de que entró a estudiar Derecho, entonces también comenzó a conocer amigas y amigos con los que comenzó a compartir causas. Me meto en el mundo del debate académico, debate, o sea, meramente universitario. Voy al Congreso por primera vez, digo que chévere esto, es lo que quiero. Fundo la sociedad de debate de mi universidad, yo estudié en la Sergio Arboleda y Sí. afortunadamente me va muy bien. Quedo campeón de debate en 5 países distintos. Me vuelvo el mejor debatiente universitario de Colombia. Comienzo como a salir en los periódicos de joven gana torneo de debate en Sí, tal como la lugar. publicidad que se pone y llega en las redes sociales y bueno, en fin, todo esto. Claro, total. Y eso me permite llegar al barrio después. Llego a la localidad donde yo crecí, de la que fui edil, Fontibón, Sí. a los colegios, a buscar a los chicos para enseñarles debate y ahí comienzo a construir una escuela muy bonita. Y uno el debate académico con mi participación en el activismo y de ahí sale el camino. Ok. O sea, es muy interesante saber que tú comienzas muy joven por los libros. Los libros, si lo vemos así, han sido la bandera de tu camino político. Ha sido como la base para comenzar tu camino político. Estando ya como edil, con tu edad tan joven, ¿cómo fue enfrentarse a otros participantes a ese cargo? Que digamos, son personas, digamos, de 40 60 años, que ya tienen una tradición o que ya tienen un recorrido en este mundo tan apoteósico de la política. Bueno, es difícil, pero ante todo es desigual, ¿no? Y Sí, si hay jóvenes escuchando esto, habría que decirles, no importa, siempre digo esto, o sea, hay jóvenes que me escuchan y unos que están de acuerdo con mis ideas y otros que no, ¿no? O sea, y está bien, o sea, hay personas que están a favor de lo que uno dice y lo que no. Pero si son personas jóvenes, tendrían que tener varias cosas en claro. Lo primero, que solo por el hecho de ser jóvenes, independientemente si uno es un joven de derecha, uno es un joven de izquierda, uno es un joven de centro, ujú. solo por el hecho de ser joven ya uno es la cola del partido político donde se presente, ¿no? O sea, siempre van a preferir a los Claro, adultos siempre van a que prevenir son la experiencia de una persona que viene con ideas nuevas y y frescas. digamos la experiencia, pues yo ni siquiera creo que sea la experiencia, pero sí dos cosas. Primero, Ah, la plata, sí, o sea, ya han tenido oportunidad de hacer más plata seguramente las personas más adultas, eso uno. Y dos, que pues puede ser algo de experiencia, pero seguramente que son personas que se han presentado a los cargos de elección popular y ya tienen cancha de cómo ir a las elecciones, ¿no? Entonces eh, es ante todo desigual porque uno llega y entonces se da cuenta que uno tiene siempre que competir primero adentro del partido con que lo dejen presentar, segundo que uno además tiene que competir con billeteras que son absolutamente desiguales, tercero se da cuenta que uno tiene que competir además con los estigmas de la gente, con la gente que tiene la gente con las personas jóvenes, como que uno es desordenado, que uno no está listo. Es difícil, pero después cuando uno es un joven ejerciendo un cargo, uno se da cuenta que tiene mucha mejor receptividad con los demás que el hecho de los adultos que siguen ahí, ¿no? claro, como que rompes el estereotipo de político, que siempre es una persona, digamos, con la edad, con el bagaje, como lo venías diciendo, llega una persona como tú, te voy a poner como ejemplo, con todo respeto, y llegas, te presentas y claro, la gente va a decir, ay, es un muchacho joven con ideas nuevas, capacitado, lees, te preparas y eso ayuda mucho para que las personas vean una esperanza de cambio en la política y nuevas prácticas a nivel social, digo yo, ¿verdad? O como tú lo ves. Sí, pues el hecho también de que lleguen personas más jóvenes a la política debe ser no solo para renovar el tema de las edades, por ejemplo, ¿no? Ahora hay personas más jóvenes y ya, sino que debe servir también para que lleguen nuevas causas, es decir, la nueva sociedad uno la comienza a ver con las nuevas personas que llegan a la política. Hoy ves en las corporaciones públicas personas que han salido mucho más del mundo de las redes. Hoy ves personas, además, se ven mucho más diversidades en las corporaciones públicas Claro. y eso es lo que debe llegar también con las personas más jóvenes, ¿no? Jóvenes que lleguen a hacer lo mismo que han hecho los de siempre, pues no nos sirven de nada. Y hablando de redes, dijiste una palabra clave y es redes sociales. También ha sido tendencia en redes sociales por muchas cosas, por tu activismo, por tus publicaciones, por tu trabajo.
¿Cómo ha sido tener como herramienta las redes sociales en tu camino político? O sea, sabemos que todos los políticos ahora tienen que sí por sí tener redes sociales, manejar las redes sociales, comunicarse por las redes sociales, sea TikTok, Instagram, Facebook, lo que sea. ¿Cómo ha sido para ti tener esta herramienta de las redes sociales a tu favor y también qué te ha traído en contra? Bueno, las redes han sido todo, absolutamente todo, ¿sabes? Las redes han sido y fueron mi posibilidad de escalar en el mundo de la política. Si no hubiera buscado otro camino de hacerlo, seguro, pero fueron las redes. O sea, yo llego a ser edil de la localidad de Fontibón, además con una de las votaciones más altas de la localidad, sin redes sociales. O sea, yo tenía unos procesos barriales y era el presidente de mi conjunto hace 4 años y tenía un colectivo que se llamaba Modelia Respira y había ganado unas acciones populares y era profesor voluntario en muchos colegios y tenía un arraigo de muchos años y mi familia también, todavía de muchos años más en la localidad y por todo eso llegué a ser edil, pero dejo de ser edil y me vuelvo el concejal más votado del país por el Partido Verde gracias a las redes sociales. Gracias a la posibilidad de construir una comunidad en la que en la que digo las cosas tal cual son y en donde cuento lo que es estar adentro del mundo de la política, ¿no? Esa es, digamos, la posibilidad a mí que me dan las redes sociales. Tiene muchas cosas buenas, o sea, lo estoy diciendo, por supuesto, el hecho, por ejemplo, de no depender de los medios de comunicación hegemónicos que tienen unos intereses. Claro, todos Aquí lo los medios de sabemos. comunicación, exacto, responden a unos grupos económicos y entonces le van a dar más publicidad a quienes respondan también a las ideas que necesitan esos grupos económicos para mantenerse y demás. Bueno, pues las redes sociales te dan la oportunidad de no. Ahora desafortunadamente menos, ¿no? O sea, uno ve cómo están pues, manoseando, es que es el dueño, Elon Musk, Sí. Twitter, X, ¿no? Y cómo las disputas políticas de Estados Unidos y demás se vuelven discusión en TikTok con China y demás, y entonces uno comienza a pensar que el día de mañana pues uno va a poder, si uno tiene unas ideas contrarias a las que tienen los dueños de las redes sociales, pues seguramente difícilmente te van a mostrar. Y eso es algo que puede ser una desventaja, pero que para mí fue todo lo contrario. Y desventajas también un montón, o sea, el tema de la salud mental, cuando tú todos los días estás viendo a personas desde cuentas que ni siquiera tienen fotos detrás de un celular, que te insultan y te atacan tan constantemente, pues es una cosa que también es muy, muy negativa, ¿no? O sea, creo que eso es algo de lo que deberíamos poder hablar y es poderle quitarle mejor el anonimato a tanta gente que hace daño en redes. Sí, a mí me parece muy impresionante lo que dices porque las redes sociales han sido como un escape a todo lo que dices, a lo hegemónico, a lo que siempre está estructurado por muchas décadas, pero también como que permite que las ofensas o los agravios que, que hacen las personas por medio de un perfil falso se vuelvan el pan de cada día. Uno ve noticias o ve tus publicaciones que haces en Instagram o en TikTok y uno va a los comentarios y ponen unas cosas totalmente salidas de tono, o sea, unas cosas que uno dice, y la gente aún apoya esos comentarios con los likes, o lo replican, o lo responden, y uno dice, ¿cómo uno puede llegar a tal punto de generar controversia por el simple hecho de generar clics y contenidos, ¿sí? A costas de otros. Y creo que tú eres un ejemplo claro de lo que está pasando, porque muchas veces eh, has publicado cosas de análisis político. Para quien me está escuchando, por favor, siga a Julián Trena en Instagram. Ahí también voy a dejar el perfil en la descripción del podcast. Porque yo me he metido a tu perfil y he visto comentarios que como salidos de tono. Y uno dice, hombre, pero y la gente lo replique y a veces lo apoyan y muchas veces están en contra, obviamente. Pero tú cómo manejas todo eso a nivel político, a nivel personal, a nivel mental, a nivel psicológico. ¿Cómo lo manejas? Pues no le doy muchas vueltas, ¿sabes? O sea, realmente me enfoco siempre en lo positivo. Sé que hay comentarios que vienen con crítica, pero hay comentarios, no sé, hay críticas de diferentes tonos, ¿no?
uno de esos tonos es la crítica destructiva, que ni siquiera pone atención a lo que tú dices, sino que sea lo que sea que tú escribas, va a ir a acabarte, a destruirte. Sí, obvio. ¿Listo? Está la otra crítica, que es una crítica de personas, por ejemplo, tengo y las tengo plenamente identificadas a muchas personas que me siguen y que cada cosa que yo publico me llevan la contraria. Y eso está bien. Sí, o sea, yo diría como, bueno, yo suelo seguir a más a personas con las que tengo más cosas en común que con las que tengo menos cosas en común, pero eso está bien, no son comentarios que yo jamás voy a borrar nada, o sea, si quieren exponer sus ideas, está bien hacerlo, ¿sí? Luego hay ataques que ni siquiera tienen que ver con la política, sino con tu vida personal. Todo eso, digamos, trato siempre de cogerlo con pinzas, cojo las críticas constructivas, trato de escucharlas, ¿sí? Pero de resto nada, o sea, yo hace rato que dejé de ver los comentarios que son críticas como a la persona, ¿no? Hace rato que las dejé. Sí, una pregunta aquí, como para relajar el ambiente un poco y salirnos un poco de las risas. ¿Tú fuiste personero en tu colegio o nada que ver? Sí, no, 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 desde ahí O comenzó sea, toda mi fuiste lucha personero en el política. colegio. Sí, sí, O sí. sea, personero, edil, concejal, después, o sea, has tenido un camino, Ahí voy. has tenido un camino completamente ligado al mandato popular, por así decirlo, entre comillas. O sea, comenzaste como personero, después como edil, viene concejal. Y quiero hablar de esto, del cambio de edil a concejal. En este caminar, y en lo que vas de concejal de Bogotá, ¿qué experiencias y qué enseñanzas te ha dejado el camino? O sea, todo este trayecto a nivel personal y profesional. Muy bueno, todas, ¿no? O sea, cuando estaba yo siendo edil, esa era la escuela más grande que yo había tenido en la vida, en donde había aprendido un montón de cosas, pero, o sea, lo que es ser concejal de esta ciudad es otra cosa, ¿sí? No sé si en la vida voy a tener una responsabilidad tan grande como la que tengo ahorita por el hecho de ser concejal. Porque, a ver, o sea, es que cuando tú lo ves en números, el hecho de Claro. que 34.000 personas te den tu trabajo a ti, ¿no? Confíen en ti, voten por ti. Pero aparte el hecho de ser el más votado de todos, los de tu partido en todo el país. Pero aparte el hecho de decidir sobre 32 billones de pesos, que es un número que uno ni siquiera termina de caber en la cabeza todos los años, ¿sí? Pero aparte el hecho pues de representar a 8 millones de bogotanos y tratar de que las decisiones que tú tomas en una corporación, en un recinto cerrado, pues sean lo mejor para esas 8 millones de personas, es una responsabilidad Y ponerlos de grandota. acuerdo. Por, Total, y no pasa, ¿sabes? y No, no pasa. no nos, no nos ponemos de acuerdo, pero ha sido una escuela de muchas cosas. Lo primero, que el consenso es más importante que las mayorías, creo yo, ¿no? O sea, si podemos tomar decisiones en las que tú no estés del todo de acuerdo, ni yo del todo de acuerdo, pero tú cedas un poco y yo también, creo que el consenso es mejor que las mayorías. He aprendido, además, pues, que todo en la vida pública hay que hacerlo con mucha cautela, ¿no? También. Lo tercero, pues que también hay disputas políticas que no toca, uno no tiene que tener miedo de dar, ¿sí? Y yo doy siempre esas disputas políticas, nunca atacando a las personas y a los argumentos, pero las doy con absoluta dureza, pues, o sea, no, y no me tiembla la voz para defender las causas en las que creo, no me tiembla la voz para defender a la gente que me puso en el consejo y la gente de mí puede esperar eso, que yo ahí voy a estar, digamos, tenga que debatir con el que tenga que debatir, tenga que enfrentarme en argumentos con el que tenga que enfrentarme, a mí no me tiembla la voz pues para defender a la gente que confío en mí y eso también creo que es importante de este año y medio que vamos en el consejo. Es importante tener en cuenta, y por lo que dices, de que por ti votaron 34.000 personas. Uno lo ve así como en cifras, ah, bueno, votaron por él 34.000 personas, ok. Pero ya como me imagino y me pongo en tus zapatos, tienes la responsabilidad de la confianza de 34.000 personas que confiaron en ti y esperan que hagas un trabajo acorde a lo que tú le prometiste. ¿Es algo muy duro
o es algo que te motiva a seguir adelante? Motiva, pero sí, por supuesto que tiene una presión particular. Ujú. Porque, o sea, es como siempre en el universo, a más de esas 34.000 personas, hay muchos matices y de la decisión que tú tomas hay unas que están de acuerdo y otras que no. Lo importante es siempre transmitir que eso sucede, pues, como por el hecho de que yo nunca vendo lo que yo decido, de que yo decido, pues, basado en lo que, en la lectura política que yo hago, y eso es lo que yo quiero que la gente siempre entienda. O sea, a mis electores yo les he dicho, más de una vez estaremos de acuerdo, pero de acuerdo y en desacuerdo, pero tengan presente que ese día que estamos en desacuerdo, seguro yo tomé la decisión con la misma rigurosidad con la que la hubiera tomado si hubiera sido otro el caso o si hubiera sido una decisión que a ustedes les hubiera gustado más. Creo que eso es lo que toca siempre tratar de poner en el ruedo. Pero sí, no, acá, o sea, yo llegué de una forma y me mantengo con mis formas, que es lo que la gente debe estar tranquila, ¿no? En una canción de Silvio que anunció recientemente gira por Sí, Latinoamérica, sí lo he que visto. dice yo me muero como viví, ¿no? Y un poco lo que dice Silvio es eso, es como más allá de lo seductor que puede resultar a veces cambiar de posiciones para agradar más, yo me muero como viví. Y eso es ahí. Y el día que tome una decisión que a alguien no le gusta, tengan la certeza de que no fue por nada distinto que por el análisis riguroso que he tenido desde antes de llegar al consejo. Yo me muero como viví, me dejaste resonando. Sí, porque recuerdo la canción de Silvio Rodríguez. Yo recuerdo como yo... Sí, ¿cómo es? ¿Cómo fue que la frase se me cortó? Yo me muero como Yo me viví, muero es como de viví, sí, sí, sí. El El necio, Necio se sí, sí, llama sí. esa canción de Sí, sí, Silvio. sí, la tengo en Spotify. Yo me muero como viví. Y es muy importante, ¿no? Después de que en Colombia la política ha sido un material de, de cosas en contra de la sociedad, ¿no? Vemos los 80 los 90 como fueron esas décadas. Ahorita los 2000 también, con todo lo que ha pasado, todos los escándalos que hay alrededor. Políticos que han perdido la vida, han sido marginados, todo esto. Y como en Colombia y en Bogotá también se ha mantenido esa personalidad política, por así decirlo, en las nuevas generaciones como tú, como otros que están en el consejo. ¿No te da miedo seguir más adelante con todo lo que estás haciendo? Teniendo las posturas que tienes. No, miedo no, realmente, se sabe, yo también soy de las personas que cree que la vida debe vivirse tal cual la imaginas, o si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, me da miedo fracasar, me da miedo fallar, me ha dado miedo muchas veces cuando llegan discusiones importantes y las perdemos en el consejo, pues que a tanta gente comiencen a desconocerse los derechos, que esa se vuelve una sociedad de mayorías en donde otra vez se invisibilice a las minorías. Me da miedo, son las cosas, de hecho todo lo contrario, me da miedo lo que pasaría si yo dejo de hacer política porque estamos en un auge del fascismo, de los nacionalismos, de la xenofobia, del racismo, de la homofobia. Sí, o sea, estamos en un momento en donde la historia pareciera que decir que hay cosas que vuelven a ser aceptables solo porque hay unos líderes que han llegado y han tenido posiciones abiertamente fascistas y demás. Entonces me da miedo es vivir en esa sociedad antes que lo que pueda pasar si sigo defendiendo las ideas que creo yo correctas, por supuesto. ¿Sabes? Me hiciste también recordar cuando hablas de las minorías. mm, eh, para la gente que escucha el podcast, la gente que me conoce, creo que tú ya me has visto personalmente, hemos cruzado palabras. Yo tengo una discapacidad, ¿sí? Y es muy gracioso saber que cuando son épocas de campaña, buscan a la persona con discapacidad para tomarse la foto, para abrazarse, para, para salir en un video y consentirlo tal. Pero cuando son políticas para que la población con discapacidad tenga un mejor estilo de vida a nivel social, personal o en el que sea, se pierden. Se pierden, se estigmatizan o como Trump lo dijo hace unos días que por un accidente aéreo que pasó en Nueva York, creo que fue, si no viste la noticia, le echó la culpa que
en la entidad contrataron a personas con discapacidad y que no son aptas para un trabajo. O sea, uno se queda pensando qué está pasando en la sociedad hoy en día, ¿no? En vez de evolucionar, estamos retrocediendo en muchos pensamientos y en muchas prácticas. ¿O tú qué opinas? Total, o sea, yo creo que la sociedad sí está avanzando en muchos temas, ¿sí? Sí, Pero que también hay comportamientos que son abiertamente retrógradas, ¿no? Y por eso que defender en política unas posturas claras, no sé, esa es la paradoja de la tolerancia de la que hablaba Karl Popper. Karl Popper decía que no hay que ser tolerantes con la intolerancia y por eso no se valen las posiciones, repito, racistas, homofóbicas, o sabes, o sea, hay que rechazarlas y no se vale, no es libre expresión que tú des una opinión racista, porque no es libre opinión, porque ya la humanidad tiene por hecho, digamos, por entendido el hecho de que no acepta el racismo, ¿sí? Frente a las personas en condición de discapacidad o con alguna discapacidad, pues varias cosas también. Creo que el hecho, pues, de tener discusiones de ciudad que sean realmente incluyentes es la forma de poder representar a la gente. Yo estoy seguro que tú ni nadie necesita que en campaña llegan y le digan, sí, no, tome un bono para esto nada más. o le Pues, o vamos a sea, arreglar el andén, que en Bogotá personalmente digo que el paso peatonal de los andenes en toda la ciudad es, es deplorable para una persona con movilidad reducida. de acuerdo, se necesita O sea, hacer, o sea, hacer parte a las personas de las discusiones que las involucran. Y claro. ese es el gran reto, digamos, que se tiene de cara a la política pública, ¿no? Entonces, acá hemos tenido, digamos, oportunidades en Bogotá de hacer de Bogotá una ciudad incluyente que tiene muchas críticas y que te acabo de escuchar, digamos, el tema de los andenes y demás, pero luego uno va a otros lugares de Colombia y dice, güey, pucha, Bogotá es que no estamos tan mal y no puede ser, no podemos compararnos Que por lo solamente la bajo. burbujita de Bogotá y Bogotá y Bogotá y lo demás, ¿qué? Exacto, no podemos además compararnos por lo bajo, sino que hay que tratar de ver de qué forma se crean políticas públicas integrales que abracen a la gente de todo el país y eso hoy no está sucediendo, ¿no? Entonces creo que espacios como este, en donde tú además hablas con personas que de distintos mundos somos de alguna forma incidentes en lo que hacemos, son espacios muy chéveres también para seguir visibilizando las necesidades de cada sector, ¿no? Sí, Yo obvio. te estoy hablando hoy desde la política y desde lo que para mí también debería ser la política pública de Bogotá, por ejemplo, en materia de inclusión y demás, pero esto es algo que se complementa desde muchos enfoques y algo que hay que todavía trabajarle un montón. Es muy importante todo lo que dices y es de suma importancia, ¿no? Como seguir trabajando por lo que ya está hecho, por lo construido y seguir más adelante con muchas más cosas adelante. Hablemos de masculinidades subversivas. ¿Te parece? ¿Qué son masculinidades subversivas y de dónde nació esta cosa tan interesante o este término que me está calando la cabeza en este momento? Bueno, sí, sí, esa es una de nuestras causas de vida. Mira, yo creo que el machismo es uno de los principales problemas que tienen las sociedades hoy en el planeta, no solo en Colombia, sino en el planeta. Las estadísticas lo comprueban por muchas formas, ¿no? Primero porque el machismo es una de las causas también que tiene la desigualdad. El machismo ha alentado, por ejemplo, a que los hombres habiten lo público y las mujeres lo privado. El Sí, machismo hace que hoy hombres y mujeres ganen de formas desiguales por hacer exactamente el mismo trabajo y eso por supuesto es un problema. El machismo hace que a las mujeres las asesinen por el hecho de ser mujeres y esa es una de las cosas tal vez más tristes que pasa en nuestras sociedades hoy y que habría que corregir irremediablemente. El machismo es para mí gran parte del problema. Luego, la crítica o la lucha contra ese machismo yo únicamente la puedo hacer desde el lugar en el que me enuncio en esta sociedad.
Yo respeto mucho, pero muchísimo, y los admiro y los leo a los feminismos, ¿sí? Yo creo que los feminismos han hecho cosas absolutamente revolucionarias y maravillosas en América Latina y en el mundo para acabar con el machismo que debería ser enemigo de hombres y mujeres. Pero yo no me puedo anunciar dentro de los feminismos porque yo reconozco en los feminismos a las mujeres, ¿sí? Creo que los feminismos están construidos por las mujeres y son ellas las que adentro de los feminismos han dado las luchas que han dado. Luego, ¿yo desde dónde me enuncio? Yo me enuncio pues desde el lugar, de un hombre que habita la sociedad, y eso es, yo me enuncio desde la masculinidad, ¿sí? ¿Cuál masculinidad? Bueno, ahí comienza el debate. El primer debate es, ¿cuál la masculinidad de la que yo me enuncio? Yo me enuncio desde la masculinidad hegemónica, es decir, la que nos dijeron que es la única que existe y La que la que heredamos. habitamos, o me enuncio desde otra masculinidad distinta. Entonces yo, digamos, en la tarea de responder esa pregunta, yo dije, yo me enuncio desde una masculinidad rebelde, desde una masculinidad subversiva, porque yo no me reconozco en la masculinidad hegemónica. ¿Por qué? ¿Qué características tiene la masculinidad hegemónica? La masculinidad hegemónica es una masculinidad violenta, es una masculinidad que repele, digamos, los rasgos de lo femenino, ¿no? Entiende que lo femenino es de las mujeres y entiende que lo masculino debe ser lo opuesto a lo femenino, luego lo repele. ¿Qué repele? Te inhibe de la capacidad de expresar tus sentimientos, te inhibe de la capacidad de saberte vulnerable, te inhibe de la capacidad de no poder responder en algunos momentos económicamente, físicamente, ante situaciones a las que simplemente no puedes. Y yo en la vida me he considerado una persona así, sí, una persona que tiene mucho además de lo que nos han dicho que es femenino, Sí, sí, ¿no? sí. De sentimental, de poder, y que muchas veces digo, no puedo hacer esto y ya está, así. Entonces, lo masculino hegemónico te pone a compararte siempre desde los roles o desde la fuerza, lo económico, el poder. Entonces, cuando hablamos nosotros de masculinidad subversiva, decimos que esa es nuestra forma de combatir el machismo, desde donde además también hay que destruir lo que es desde el día a día de todos nosotros los hombres. Luego, los círculos de masculinidad subversiva nosotros los creamos 2 años antes de que yo llegara al consejo. Son Ujú. espacios no mixtos para hombres, en donde nos reunimos nada más hombres, a hablar del poder de la vulnerabilidad, hablar de por qué ese machismo tradicional también nos ha hecho mucho daño a nosotros. Y lo bonito de todo esto es que hoy se materializan políticas públicas en Bogotá. Hoy yo te cuento, 19 de las 20 localidades en Bogotá tienen en colegios públicos semilleros contra el machismo. Pero aparte, logramos que se aprobara el Plan Digital de Desarrollo, unos cursos de masculinidades positivas también para más de 1 millón de jóvenes que estudian en los colegios públicos de Bogotá. Pero aparte, le hemos pedido también a la Secretaría de la Mujer que ponga un enfoque también de masculinidades mucho más fuerte en las manzanas del cuidado, para hablar precisamente, para destruir el machismo, pero también con perspectiva de hombres. Y hoy existen en las manzanas del cuidado de Bogotá escuelas para aprender a cuidar, en donde te muestran y te deconstruyen la idea de que las labores del cuidado son nada más para las mujeres, y le enseñan a los hombres que también pueden, no porque quieran ayudar en su casa ni nada, sino porque es su tarea como adultos responsables, que también tienen que hacerse cargo del hogar. Luego, lo que es una idea en política, que hoy se vea materializado en políticas públicas, yo para eso estoy en política y es uno de los temas que más me alegra haber logrado sacar adelante hasta ahora, y eso que no vamos ni la mitad de nuestro periodo en el Consejo. O- eh, Es, es muy bueno escuchar este tipo de iniciativas, personalmente lo digo personalmente, porque Julián no me deja mentir. Nosotros, yo estoy en mis 30, Julián tiene 30, y nosotros estamos en esa brecha entre la lucha de dos generaciones, ¿no? En la que nos crió, que fueron nuestros padres, ¿sí? Con todas esas tradiciones que ellos venían heredando de sus padres, y bueno, así, así, por generaciones. Y estamos al frente de nuevas generaciones y nuevas visiones del mundo, ¿no? Como el feminismo, las luchas por,
por la comunidad LGBTI, muchas cosas, y estamos como en esa transición, o me equivoco, estamos como en esa transición, y, y ahí vienen muchas las discusiones porque muchos hombres dirán, ah, es que la masculinidad se está perdiendo, ya el hombre no puede ser hombre, ya el hombre no puede hacer esto porque ya lo van a tildar de machista, de maltratador. Pero cuando tú pones sobre la mesa la discusión de las masculinidades subversivas donde el hombre se permite explorar cosas que antes no se le permite explorar, como los sentimientos, como si eres hombre tienes que tener un buen trabajo, una buena estabilidad económica, una familia, tienes que ser el que da en el hogar. Rompes esos esquemas. ¿Has tenido algunas críticas alrededor de esto? ¿O cómo ha sido hasta el momento todo esto? A todas, todas. Es un tema, o sea, yo, de las razones además por las que decidí terminar de meterme en todo esto, Sí, es porque me di cuenta que las discusiones de género son las que más rabia generan. Sí, yo siento mucha solidaridad constantemente con las feministas que tienen que sufrir la cantidad de violencias y de ridiculización a la que son sometidas por dar unas luchas que son justas. Es que darle la vuelta al status quo es lo más difícil. Hoy hay cosas que están absolutamente normalizadas, ¿no? Entonces, que hablemos en masculino, incluso cuando somos 20 en un grupo y solo hay un hombre, y que hablemos en masculino sí, por eso, eso es. ¿sí? Todos y Eso es solamente un algo hombre. normalizado, normalizado. Entonces, cuando tú dices, no, espérate que tenemos que decir él y nosotras, no, eso es la burla, pero ha sido una cosa muy difícil para ellas. Y con la discusión de género no pasa nada distinto, ¿no? Tú me ves mis comentarios cuando yo hablo de cualquier tema y es ya va a llorar, ya va a llorar, ya va a llorar el subversivo, ya va a llorar, ya se va a poner a llorar. Y realmente Y llorar no es eh, malo. Llorar no es malo. en absoluto. Entonces son las discusiones en las que yo estoy consciente, digamos, que va a traer mucha violencia y si me preguntas, realmente no es que me interese mucho porque sé que estoy del lado correcto tratando de hacer cosas valiosas. Sí, estás del lado correcto sin utilizar una bandera en pro de algo que no es. Me explico. O sea, hay muchos políticos que se meten en esta onda de lo que se hace en las nuevas colectivos como el feminismo y se colocan y empiezan que sí, que las mujeres, pero la verdad es pura carreta. En cambio, con lo de masculinidades subversivas, creo que pones un presidente y dicen, listo, nosotros no nos vamos a meter como en el feminismo como tal, pero sí desde nuestra postura queremos mostrar otra realidad de la masculinidad. Y me hiciste recordar algo que en la universidad, y fue como compañero le pasó. Estamos en una actividad con una profesora, y eran la mayoría mujeres, y éramos, creo que eran 15 mujeres y 5 hombres. Y la profesora dijo, bueno, todas aquí estamos de acuerdo, y un compañero, todas no, profe, yo estoy acá. Ay, Julián, la discusión que se armó en ese salón. El man de verdad se paró y se ponía rojo. Es que a mí no me van a tratar como una mujer. Porque y empezaba así uno, pero cálmese. No, 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 es que yo soy hombre porque tiene que decir todas. Y eso Y pasa yo no sé mucho, qué, eso ta, ta, pasa ta. mucho. Y yo como que, yo me quedaba mirando y le decía, pero, parce, ¿cuál es el problema que digan todas? Entonces la profesora muy calmadamente le dijo, es que la mayoría son mujeres. No, profe, es que somos estudiantes de periodismo. Yo estudié comunicación social y periodismo. Y le decía, usted está dañando el español, usted está dañando las tradiciones lingüísticas. No, no se puede hacer la actividad. No se puede hacer la actividad. Porque todo, todo se perdió cuando la profesora dijo, todas en un lugar donde habían 5 hombres y 15 mujeres. De Y quedamos acuerdo. como, ¿qué pasó? Y solamente por eso, pum, y el muchacho se metía y fue hasta la facultad y le puso una queja a la profesora. Claro, pues la queja no siguió más adelante porque pues obviamente dimos las razones todos de lo que había pasado, pero el muchacho canceló la materia y no podía ver a la profesora. Y nosotros decíamos, "Uy, que, o sea, este man está loco. O sea, uno, uno piensa y dice, este man está choquiciado de la cabeza, pero es una cosa impresionante. Y aún así,
lo que más me llamó la atención es que había mujeres que estaban de acuerdo con él. No, no, total, eso, sabes, y de nuevo, yo no me meto en las discusiones de dónde debería estar la posición de las mujeres y demás, pero sí resulta alarmante eso, o sea, el machismo es tan grande que nos coge a todos los hombres aunque nos afecte. El Sí. machismo es tan grande que incluso tú, evidenciándolo, no puedes abandonarlo, porque tenemos prácticas Uno tiene micromachistas unas que ya prácticas chiquiticas. no sabes cómo soltar. Sí, ¿no? El machismo es tan grande que cobija a muchas mujeres también, ¿sí? Entonces, ese es el rival, eso es lo que habría que lograr cambiar. Y también me recuerda esta ¿no? serie que está en tendencia ahorita, Adolescencia, en Netflix. Me la vi y me dejó pensando muchas cosas. Me dejó pensando muchas cosas de cómo los hombres estamos atravesando eh, todo lo que se está viviendo, ¿no? Cómo él, bueno, no voy a hacer spoiler para que se quiera ver la serie, pero cómo el niño hace lo que hace y aún así lo reafirma cuando se enfrenta a una psicóloga. Y se le para así como un hombre, tin, tan, tan. Y uno piensa, no, es heredado por el papá. Y uno ve el papá y no es todo lo contrario. Pero esos mini actos o mini comportamientos van acumulándose en la psiquis de cada persona. Y es difícil de eliminar, como dices. Bueno, Julián, ya vamos llegando a la parte final del podcast. Eh, ¿Qué proyectos se vienen para el Consejo de Bogotá? ¿Qué proyectos tienes en preparación y que ya se van cocinando dentro del Consejo de Bogotá y en tu gestión? Bueno, la lista afortunadamente es larga. Salió recién una nota de la revista Cambio que mostraba la cantidad de proyectos de los concejales que llegamos vía redes sociales, ¿no? Me enorgulleció ver que soy el concejal con más proyectos radicados. Nosotros tenemos, si hablamos de proyectos, más de 40 proyectos de ciudad en este momento, si hablamos de proposiciones de control político y demás, más de 140. Nos hemos tomado muy en serio lo que significa estar en el Consejo de la Ciudad. Sí. Entonces, le estamos dando. ¿Sabes qué viene? ¿Qué esperaríamos nosotros que pudiera pasar pronto? Viene para nosotros un debate también para dignificar la labor de las modelos webcam en Bogotá, algo que hemos trabajado, digamos, con gremios, con personas que trabajan, con mujeres que trabajan en esta industria, que por estar tan en el limbo también es muy débil ante los machismos y demás, ¿no? Ante el machismo además ¿no? Institucional que existe también tantas veces. Nosotros tenemos unos proyectos de ciudad pensados en los jóvenes. Vienen las elecciones a los consejos de juventud y vamos a sacar una escuela para formar candidatas y candidatos a los consejos de juventud que salgan y hagan las cosas bien y que en el futuro sean los nuevos ediles, los nuevos concejales, los nuevos diputados, representantes de la Cámara, alcaldes. Eso es lo que también viene para nosotros en nuestra escuela. Tenemos el segundo debate de nuestro proyecto de Lecturas en Movimiento, donde queremos llevar todo el tema de la Biblioteca Digital de Bogotá, a la que tanto hemos apoyado, para que pueda en una alianza ya, en un pacto institucional con Transmilenio, llegarle a más personas en la ciudad. En el Plan Digital de Desarrollo logramos la creación de 8 nuevas bibliotecas para Bogotá. Entonces vienen los debates de control político para ver cómo va esa tarea, ¿no? Ya este año se abrió una, se va a abrir otra y vamos a hacer que, por supuesto, en estos 4 años sean 8 al menos los espacios que se abren. Entonces, no, varios temas, todo muy chévere, la verdad, seguir trabajando y pues nada, seguir aceptando invitaciones de espacios como este que desde la novedad y siendo nuevos, digamos, en lo digital, estoy seguro que la van a romper. Bueno, pues muchas gracias por esas palabras. Y uno ve que, digamos, uno tradicionalmente ¿qué hace un concejal? Señores, esto hace un concejal. O sea, lo que está diciendo Julián hace un concejal. Gestionar proyectos para la ciudad.
Yo creo que es esto. O sea, está dando un ejemplo de lo que hace un concejal para para Bogotá y para la gente que, digamos, no tiene la imaginación o no ha reflexionado sobre lo que hace un concejal en Bogotá. Gente, eso es lo que hace un concejal en la ciudad y creo que lo estás haciendo bien, hasta donde yo lo veo. Bueno, William, ya para terminar el podcast tenemos dos actividades. La primera, tienes que dejar una pregunta para el próximo invitado. No sabes quién es, o sea, es una pregunta para para una persona X. Tú tienes que dar una pregunta para el siguiente invitado y yo se lo hago. Y yo ahorita te hago la pregunta a ti. Qué chévere la dinámica, me gusta. Le Dale. preguntaría a la siguiente persona desde su rol en el mundo, Sí, qué está haciendo para que este sea un mejor, para que este sea un mejor planeta. Es lo que hace todos los días, de su rol en el mundo, qué hace para que esto sea un planeta más feliz. más lindo, más Ajá. llevadero. Ven, que me gusta, me gusta. Y tu pregunta que te dejaron en el capítulo pasado fue, ¿qué libro te marcó la vida? Que te digo, "Pum, esto te, Eh, te volvió la cabeza. ¿Qué te cambió la vida? ¿Que te hizo ver nuevas sí. perspectivas? Que dijiste, porque lees mucho, pero hay un libro en el cual fue un punto cero en un antes y un después. Sí, varios, pero no, El amor a los tipos del cólera de Gabriel García Márquez. ¿Sí? Sí, es un libro perfecto, es un libro absolutamente perfecto, eh, que habla además mucho de Colombia, pero también del amor, pero también de los valores más claros que tú tienes que tener en la vida para que la tuya sea una vida con legado y es la lealtad, la fidelidad, ¿sabes? Es un libro maravilloso. Te comparto que el mío, ¿sabes cuál fue? Buda Blues, de Ok, Mario Mendoza. ok. Ese libro para mí me la cabeza. ¿Te lo has leído? Y no, no, de Mario Mendoza he leído otros, pero ese no, puede que lo lea rápido, ¿no? Es denso, pero a mí me hizo clic la cabeza. Por los personajes. Me hizo ver muchas cosas que no había antes y bacano, te lo recomiendo. Buda Blues se llama, de Mario Bueno, Mendoza. chévere, muchas Buda gracias. Blues. Y la última pregunta que tienes es, me tienes que hacer una pregunta a mí, a nivel personal, la que quieras, eres libre, o sea, tienes tarjeta libre para hacerme la pregunta que tú quieras a nivel personal, profesional, social, lo que tú quieras. Y yo te la respondo ya. Así me corches, pero yo te la tengo que responder ya. Porque no solamente tú, yo también merezco ser preguntado. No te preguntaría por qué por qué estás haciendo un podcast y no un periódico, un canal de YouTube que sea eminentemente de video, que fue por ejemplo que yo comencé a hacer también, a hacer videos, ¿sí? Pero un podcast, ¿por qué? ¿Qué esperas encontrar un podcast? ¿Por qué hacer un podcast y no otra cosa? Muy buena pregunta. ¿Por qué un podcast y no un video? Porque por comodidad, por pasión, porque a mí me apasiona la radio y porque creo que el podcast es mucho más íntimo y reflexivo que un video. ¿No te has puesto a pensar que tú cuando escuchas un podcast eh, de- escuchas cosas que te ponen a pensar y a reflexionar o a criticar de ti mismo o a así sea algo chistoso? El podcast llega y es como lo sientes como más íntimo, como si literalmente tú te estuviera hablando a ti. El video tú piensas, lo están viendo muchas personas, pero el podcast, cuando tú escuchas un podcast, lo guardas para ti, lo vuelves a reproducir, así no lo tengas que ver. El video tú lo tienes que ver, sí, pero en el podcast tú puedes ir manejando, caminando, haciendo cualquier cosa en el hogar o en donde sea en el trabajo y lo puedes escuchar bien. Además que a mí me gusta mucho la radio y creo que el podcast es como una nueva rama de la radio, es como algo de las nuevas tecnologías que salen, como tú lo dijiste. Hay muchas emisoras que tienen
un punto político y sí, tiene sus intereses, valga la redundancia, sí, por, por el ingreso económico que reciben. En cambio, el podcast es un poco más libre. Entonces, de ahí por eso el podcast. Y me parece más cómodo, más práctico para muchas cosas. Y si uno lo sabe manejar, puede invitar a concejales, como Julián Trena. Entonces, pues por eso. Entonces, sí es Bueno, chévere. que manejas todo esto. Entonces, bueno, Julián, palabras finales ya para despedirte No, de muchas entonces gracias, muy podcast. bonito siempre estar acá. Me encantó todo el enfoque, digamos, que le dimos, porque pasó por lo personal, por lo político, por lo ideológico, pero es la vida, ¿no? Y es la política también, entonces, muy feliz de haber pasado por acá. Chévere cuando me vuelvas a invitar, aquí estaré. Sí, muchas. Y esa es la idea de entonces podcast, una conversación, o sea, entonces, ¿qué más? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta? Venga. Es como algo chévere. Entonces, por eso, gente, este fue Julián Triana, concejal de Bogotá. Gracias por escuchar entonces podcast y nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo capítulo de entonces podcast. Bye. Chao. Chao.